Ya, problema 3. Dice así: sea f de x derivable en todos los reales con f de 2 es igual a 2 y f' de 2 igual a 1. Se define la siguiente función auxiliar: g de x es igual al logaritmo natural de 1 más f de 2x. Calcule g' evaluada en 1. Entonces, el primer paso es derivar g de x para encontrar una expresión y después evaluarla en 1. Entonces, como primer argumento, sabemos que 1 más f de 2x es una función también diferenciable en todo R, porque es una combinación lineal de dos funciones que son derivables, ¿cierto? Y si asumimos que esto va a ser siempre positivo, sabemos que el logaritmo natural también es una función continua derivable, así que no tenemos ningún problema en derivarlo. Entonces, hay que ser estrictos en la notación. Primero vamos a poner como 1 más f de 2x es derivable en R y la función logaritmo natural de x es una función derivable entonces g de x será derivable en su dominio. Listo. Ahora que vimos las condiciones para poder derivarlo, sacamos la derivada por los métodos algebraicos. Entonces, aplicando la regla de la cadena de nuevo, g' de x sería la derivada del logaritmo natural, que es el recíproco, es decir, 1 partido por 1 más f de 2x por, ahora derivamos esta parte de acá, la derivada de una constante 0 y la derivada de esto es f' evaluada en 2x. Y finalmente derivamos lo que está más adentro, el 2x, que la derivada de 2x es 2. Con eso tenemos la expresión de g de x. Podemos poner el tiro para simplificar un poco. Ahora evaluamos esta función en 1. Entonces nos queda g evaluado en 1 va a ser igual a 2 por f' de 2 por 1, que es f' de 2, partido por 1 más f' de 2 por 1, que es, perdón, por f de 2 por 1, que es f de 2. Entonces ahora nos fijamos en lo siguiente. G de 1 es igual al logaritmo natural de 1 más f de 2. Y f de 2, por el enunciado, nos dicen que es 2. Entonces esto me quedaría logaritmo natural de 3. Lo que está perfectamente definido porque el argumento que está dentro del logaritmo natural es positivo. Entonces, fijándonos en lo que habíamos dicho antes, la derivada está perfectamente definida en 1 y no vamos a tener ningún problema. Entonces, ponemos g de 1 es mayor a 0, por lo tanto, g de x, perdón, por lo tanto g' de 1 existe. Y finalmente, evaluamos f' de 2, 1. Entonces, 2 por f' de 2, que era 1,
partido 1 más f de 2, que era 2, y el resultado nos queda 2/3. Y ahí estaría el ejercicio terminado.